soy Jaime Sánchez, soy el director ejecutivo de Delta 90. No sé si muchos de vosotros me conoceréis, probablemente si me conocéis sea por la parte técnica. He sido ponente en muchas conferencias, tanto nacionales como internacionales, en DEFCON, Black Hat, etc. No es que me guste especialmente hablar de introducirme a mí mismo, pero lo que quería que conocierais es cómo hemos llegado a este punto, ¿vale? A esta iniciativa. Aparte de la parte de las conferencias internacionales, pues bueno, también soy autor de guías STIC y colaboro con la parte de formación con el Centro Criptográfico Nacional y con la parte de INAP. Y bueno, nos propusieron un riesgo, o sea, un problema que era pues el riesgo que había en España en cuanto a talento, fuga de talento, los problemas que hay en la escasez del mercado laboral y quizá cómo podíamos hacer para juntar ambas dos partes, ¿vale? La parte quizás más de normativa con una parte más técnica, que quizás son mundos muy diferentes. Por lo tanto, tanto Delta 90 como la parte de Procesia, que es más especialista en parte normativa, nos pusimos a trabajar pensando cómo podemos acercar este mundo que de primeras parece muy diferente para generar algo que genere sinergias. Llegamos a la conclusión de que podíamos lanzar una iniciativa bajo el amparo del CCN, que es la Iniciativa Española en Competencias de Ciberseguridad. Básicamente lo que pretendemos es consolidar de forma centralizada la formación, la promoción de la cultura de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque es un elemento clave en la digitalización. Además, este año coincide que es el año europeo de las competencias, nos pareció un momento muy adecuado, y además porque el mercado laboral es verdad que se está transformando, no solo a nivel estatal, sino a nivel mundial, va a un ritmo sin precedentes. Hemos pasado por una pandemia. Por lo tanto, el objetivo de la iniciativa es fortalecer el desarrollo de la fuerza laboral en un sector que coincide con la parte pública, pero también va con la parte privada, en una era en la que la escasez del talento y las habilidades es palpable. No queremos entrar en la parte quizás de los problemas que hay de la adaptación, que lo veremos más adelante, de la demanda y la oferta, de cómo están dispares, ¿vale? Quizás miran a sitios diferentes, pero vamos, básicamente los proyectos que queremos lanzar en esta iniciativa pertenecen a diferentes ámbitos de actuación, de la experiencia que hemos tenido pues, tanto en Procesia como Delta, trabajando con administración pública y con sector privado para intentar llegar a un punto de común acuerdo. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Vale? Vamos a analizar pues, el desarrollo de la fuerza laboral bajo dos enfoques. Uno es el cuantitativo y otro es el cualitativo. Es decir, por un lado veremos la escasez de profesionales en un contexto concreto, pero por otro lado, quizás muy interesante, poder analizar cuál es la brecha de habilidades que hay en los profesionales, que también es una parte que se nos olvida muchas veces de los profesionales de ciberseguridad, pues cuál es el gap que tenemos que enfrentarnos. Además, todos somos conscientes de que las habilidades pues, pueden ser adquiridas, se pueden cambiar, ¿vale? Lo cual convierte a la fuerza laboral de ciber en algo que puede impulsar tanto organizaciones públicas como privadas. Además, esta escasez no solo se ve en la parte pública, sino la vemos en la parte privada, la vemos en la parte académica, en la sociedad civil, en la que se están haciendo muchas iniciativas. Por lo tanto, afrontar los retos de esta escasez no afrontar estos retos lo que podría suponer es un problema ya directamente a nivel de seguridad nacional. Algunos de los hitos que tenemos que fijarnos del contexto actual. Bueno, pues el desarrollo de una economía digital básicamente contribuye positivamente a la prosperidad económica y a la prosperidad social del país. La situación económica en los últimos años todos la hemos vivido con el COVID-19. Básicamente las organizaciones y los ciudadanos se han desplazado masivamente a canales digitales. En esos canales digitales se han utilizado para eludir las medidas de distanciamiento social. Eso ha tenido un impacto porque muchas organizaciones no estaban preparadas, no tenían cultura digital, a nivel estratégico no tenían implementadas herramientas suficientes como para poder llegar a este punto. Y además hay una expansión creciente en el panorama de las amenazas tanto a nivel nacional como a nivel mundial. No pasa día en el que no veamos en el que hay un compromiso, ataques de denegación de servicio, en el que un ransomware ha sacado y ha filtrado una base de datos. Por lo tanto, estamos constantemente enfrentándonos a eso en un mercado laboral que prácticamente lo que está es revuelto, ¿vale? Está en una profunda transformación. Tened en cuenta que ahora tenemos la parte de la automatización, tenemos inteligencia artificial, tenemos la transformación de la industria y también, aunque parezca que no afecta, la transformación ecológica.
Además, en el mundo se han registrado pues, fenómenos como lo que llaman la gran reorganización, la gran renuncia, la renuncia silenciosa, es decir, un montón de profesionales han optado por dejar sus trabajos en busca de roles que sean más satisfactorios para poder llevarlo a la conciliación familiar, ¿vale? Se ha revertido el proceso de paridad de género, también está afectando al mercado laboral. Y bueno, la situación básicamente lo que está creando es una brecha de escasez en la fuerza laboral a corto plazo, ¿vale? De hecho, la mayoría de las organizaciones tienen una escasez de talento. Hay una encuesta que es el Cyber Security Outlook del 2022, en el que el 59% de los encuestados decían básicamente que les resultaría muy complicado poder responder a un incidente con los medios humanos que tenían en la empresa. Por lo tanto, ¿qué conclusiones, que ya no lo decimos nosotros, se puede llegar con esto? Bueno, pues hay un estudio de INCIBE que básicamente dice que la demanda de profesionales de seguridad va a ascender a 63.000 empleos, ¿vale? Ya había 40.000 personas que estaban buscando empleos en el mundo ciber. Si os dais cuenta, hay más oferta de lo que hay demanda, pero aún así sigue faltando profesionales. Por lo tanto, es algo bastante extraño que busquemos 60.000 profesionales y 40.000 estén en búsqueda y no haya un punto en común de entendimiento. De hecho, el 48% de las empresas lo que está utilizando es formación interna, ¿vale? Pero solo 2 de cada 10 posiciones logran cubrirlas internamente. Es decir, hay un gap de skills en la parte del personal de seguridad que debemos cubrir de alguna manera. Y además, por último, que sepamos que hay una rotación muy alta del personal. Es decir, últimamente lo que estamos viendo es que hay muchas personas que están cambiando de empresa constantemente, la oferta está creciendo, creciendo en la parte salarial, por lo tanto es muy fácil para un profesional de la ciberseguridad en ciertos aspectos poder moverse de un rol entre compañías, lo cual afecta también. Por lo tanto, ¿qué acciones tiene preparada la iniciativa? La iniciativa lo que quiere principalmente es poder trabajar para generar un reskilling de las habilidades de los profesionales de ciberseguridad, es decir, llenar ese gap que le falta a los profesionales que las empresas no pueden cubrir. Queremos impulsar la cultura ciber y divulgarla sobre todo en la ciudadanía. Pero también queremos conectar la educación con la formación y la industria. Es decir, existen ahora mismo, está creciendo el número de másteres de ciberseguridad, etcétera, pero los roles sigue habiendo un gap entre ellos que es muy difícil de cubrir. Es decir, una persona sale de una formación de este tipo, pero cuando llega a la empresa necesita cierto tiempo para adaptarse, luego necesita unos meses para poder ponerse a trabajar y muchas veces cuando ha pasado ese tiempo el rol ha decidido abandonar el puesto e irse a una oferta mejor. ¿Vale? Sobre todo garantizar que la demanda y la oferta hablen un lenguaje común, que es una de las principales quejas de los profesionales de ciberseguridad. Además, establecer estrategias público y privadas, ¿vale? Para poder acercar a la parte pública a la parte del sector comercial, pero no solo eso. También queremos generar iniciativas que sean disruptivas. Estamos hablando de mundos opuestos, ¿vale? La parte muchas veces se nos olvida de la parte normativa. Todos somos conscientes de que, por ejemplo, en la parte de la 27001 y la 27002 pues son marcos más completos, ¿vale? Que tienen un SGSI, pero tenemos la parte de NIST que también habla mucho del análisis de riesgos, ¿vale? En la parte, si nos vamos al marco europeo y al marco nacional, tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, tenemos la directiva NIS. Por lo tanto, tenemos que poner el foco directamente aquí. De hecho, hay una aproximación en la NIS 2 en la que las entidades privadas y los operadores esenciales, ¿vale? Todo aquello que también esa cadena de suministro, pues bueno, tiene que prestar especial atención a este análisis de riesgos. Por lo tanto, lo que queremos es directamente formar y capacitar a la gente, formar y capacitar a los directivos, hacer iniciativas que afectan a los CISOs, a la parte decisiva de la empresa, porque hay que formar directamente en esta parte de análisis de riesgos y de normativa que se está olvidando. De hecho, también hay que concienciar a la parte del sector privado, ¿vale? Por el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Como hemos hablado, pues básicamente si estás en la cadena de suministro, colaboras con las entidades públicas, debes cumplirlo, pero vamos, de hecho, si se transpone la directiva de NIS 2, habría algunas entidades privadas que deberían incluso cumplirla. Por lo tanto, queremos hacer un ejercicio formativo. En esta parte ya incluyo la parte no solo de normativa, sino técnica. Tenemos diversas iniciativas dentro de la propia iniciativa en la que se van a hacer cursos de formación tanto de la parte técnica como la parte normativa como la de análisis de riesgos. Un ejemplo de la parte de los ejercicios técnicos podría ser pues, ejercicios de suplantación de identidad, que últimamente son los vectores que más se están utilizando para poder acceder a las empresas, ¿vale? Donde se empiezan las fugas de información, etcétera, etcétera. Con todo esto, querría parar mi parte y me gustaría introducir a Enrique Sánchez, que es
parte del equipo del INAP, que probablemente nos va a poder aclarar un poco más de dónde venimos y hacia dónde vamos en la parte de formación al formar parte de administración pública y que probablemente nos pueda dar luz en este aspecto. Enrique. Gracias, Jaime. Muy buenos días. Gracias sobre todo al CCN y a Profesia por la invitación para participar en este panel. Cuando me invitaron a este panel, lo primero que me puse y me centré es cómo puedo presentar yo la experiencia del INAP en la formación en ciberseguridad. Y qué mejor que con mi propia experiencia. Desde cuando yo llegué al INAP, a la Subdirección de Formación, ahora Aprendizaje, y mostraros un poco cómo ha sido el transcurso en el paso del tiempo en mi experiencia en esta formación. Pues yo llegué en el año 2012 y vamos a comenzar en ese pasado. Todo, o casi todo, el 90% de la formación que se hacía era presencial. Lo online, en línea, pues no tenía visibilidad. Pero llegamos al año cumbre del 19-20 con la irrupción del COVID-19 y, como en todo, cambia toda nuestra perspectiva y cambia todo aquello que estamos realizando. No podemos hacer presencialidad y ¿en qué nos centramos? Pues en hacer formación en línea. De dos aspectos. Uno, teniendo en cuenta que la parte presencial era muy importante, y otra, teniendo en cuenta que no podemos hacerla. Entonces nos centramos en que haya una parte asíncrona y otra síncrona. La parte síncrona pues se parecía mucho a la presencial. Eran 5 horas en las que se estaba en videoconferencias y podemos centrarnos en esa formación que no hay que olvidar. Y luego pasamos esa parte presente del 2020 al 2023, y en el 23, en el que estamos, vamos a ver cuál es nuestra nueva hoja de ruta y qué ítems nos vamos a marcar para ello. Pues bueno, como os decía, yo llegaba a la Subdirección de Formación en el año 2012 y según llegué allí, pues lo primero que me dijeron es: hola Enrique, te vas a encargar de llevar esta parte de formación TIC y aparte tenemos aquí unos cursos que da el CCN en los cuales hacen ataques. Claro, yo de ciberseguridad tampoco sabía nada mucho, de seguridad informática un poco. Y entonces dije, bueno, ¿y cómo me planteo yo esto? Digo, pues lo primero, voy a preguntar dónde se da esto. Y me dicen, bueno, pues hay un aula ahí abajo donde se da esta formación. Jolín, yo llegué allí y dije, esto debe ser como Matrix. Llego al aula, abro, todo lo contrario. Había 15 ordenadores portátiles, un servidor, no había ni una ventana, aquello parecía un zulo. Vamos, os quiero referir la importancia que había en ese momento sobre esta formación en ciberseguridad. Era algo que no tenía relevancia, que había que hacerlo, pero ahí estaba. Entonces dije, bueno, pues, ¿cómo me embarco yo en esto? Efectivamente, dije, pues, voy a pensar que estoy dirigiendo un crucero y primero voy a conocer pues, lo que se hace en todo crucero. Voy a ver qué punto de partida tenemos y hacia dónde nos dirigimos. Las posibles clientes que tenemos, que son nuestros solicitantes, los camarotes que disponemos, conocer qué cursos hay, cómo están diseñados y luego, como no, tiene que haber un capitán en todo crucero. Y ese capitán, pues, ¿qué colaboradores? Por cierto, os he puesto unas frases debajo de cada diapositiva por si os aburrís mucho, tenéis algo que leer aquí. Y entonces digo, bueno, pues ¿cómo comienzo? Pues voy a comenzar conociendo a nuestro capitán. ¿A quién va a dirigir todo esto? Y conozco al CCN. Llego al CCN, me comentan cómo está siendo la formación y empiezo a establecer esa comunicación con ellos, donde primero me presentan a Clara, que me dicen es quien realiza las auditorías de cumplimiento del NS, STIC, en sistemas Windows. Conozco Inés, que es quien hace el informe del estado de seguridad en el Esquema Nacional de Seguridad, a Pilar, que hace análisis y gestión de riesgos, etc. Y yo por dentro, en mi desconocimiento, digo, jolín, ya sé por qué no vienen mujeres a los cursos, están todas en el CCN. Pero no era eso, eran las herramientas que utilizaban. Y en ese diálogo mantenido con el CCN, pues nos marcamos unos hitos. Y el primero de ellos era que los profesionales, todos los empleados y empleadas públicas que teníamos, que venían a nuestra formación, deberían adquirir los conocimientos y habilidades
a lo largo de tiempo, es una formación continua. No podemos decirles toma y con esto ya sabes todo, no. Vamos a irles formando poco a poco para que cojan esas competencias y habilidades necesarias para su puesto de trabajo. Y como en todo viaje, pues hay desafíos, hay descubrimientos y hay experiencias muy enriquecedoras. Nos propusimos en esa época, en este pasado, dos palabras clave, que son la concienciación y la formación. Sin ello no íbamos a ningún sitio. Primero, concienciación porque detectamos que, como os decía al principio, era una formación poco relevante. Había que darla porque estaba marcado en nuestra hoja de ruta de ese momento, pero ni de las partes directivas ni en las partes de usuarios se tenía mucho conocimiento de todo esto. Y luego la formación. ¿Qué no va a ser? ¿Cómo podemos hacer que esto llegue a los demás? Pues a base de formación, a base de que nuestros cursos sean atractivos y que todo sea un marco donde podamos llegar a ofrecer esas habilidades a todos nuestros solicitantes. Pues os pongo aquí una diapositiva en el año 2012, en qué situación nos encontrábamos. Pues teníamos camarotes abiertos, como os decía. Yo decía, bueno, los camarotes, ¿cuántos tenemos? ¿De cuántos disponemos? Pues teníamos 12 cursos STIC. Clientes, pues teníamos un total de 2.632 solicitudes y 208 participantes. Certificados y luego teníamos 218 oferta, con lo que cumplimos un 95% de la participación. Es decir, todos los que venían a nuestras actividades sí que estaban interesados en esa formación, que eso ya era un gran hito, que no pasaba en todo el resto de formación. Y luego teníamos unas horas navegadas, 310 horas de formación. La evaluación de la satisfacción que nos daban a nuestro crucero era del 8,08 y los tutores y todos los que participaban tenían un 8,49. Como veis, la formación era interesante y llegaba bien a todos los que participaban en ella. En el periodo hasta el año 2019, pues antes de llegar yo, se firmó un convenio en el 2011 con el CCN, con el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, que duró 3 años. Pero en este convenio era más bien una declaración de intenciones. No había algo que dijese, vamos a seguir este camino, vamos a ir por aquí, qué objetivos tenemos. Y entonces, pues ese convenio se fue diluyendo en el tiempo y se acabó. Vimos que nuestro aula, como os decía, era un zulo, que ahora es un almacén en el INAP, y dijimos, pues vamos a trasladar todo esto a algún sitio. Y el CCN, con toda su voluntad, buscó unas aulas, tanto en el CSDEN como en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra. Como podéis comprobar en las solicitudes y en los años, en el 2012 tuvimos 2.632 solicitudes, que la verdad es que estaba bastante bien para solo disponer de esos 12 camarotes. Y en el 2019 llegamos a 3.441. Veíamos que poco a poco había una concienciación y esa formación estaba sirviendo mucho para llegar a este momento. ¿Cuántos camarotes teníamos en ese momento? Como os he comentado, empezamos con 12, pero si veis en el transcurso de este tiempo no hemos incrementado muchas esas actividades. Llegamos al 2019 pues, con un vaivén de 12, 15, ahí estuvimos moviéndonos todo el momento. ¿Por qué? Pues muchas veces por falta de recursos. Como os decía, no interesaba mucho esta formación en algunos sectores y bueno, decían, bueno, pues como con tener esto poco por aquí vamos bien. Pero damos un cambio y llegamos al presente. Como os decía, el COVID cambia la modalidad de impartición, pasamos de presencial en línea y decidimos firmar un convenio. Nos dimos cuenta que en el 2011 ya habíamos hecho esa intención, como en toda relación y en toda colaboración, esa primera carta de amor, cuánto nos queremos, qué bien nos llevamos. Y aquí ya dijimos, no, esto lo tenemos que poner ya sobre papel y con unos objetivos claros, con unas responsabilidades por parte de cada uno. Y nada, nos acercamos a la Abogacía del Estado y a la Intervención General del Estado, nos dieron sus bendiciones y firmamos un convenio durante 4 años, que prorrogaremos otros 4 años en adelante. Y se establece un cambio cuantitativo y cualitativo de la impartición de esta formación, con un incremento de solicitudes de clientes y un incremento de cursos STIC, que veremos ahora.
Si vemos las solicitudes desde el 2012, no he querido quitarlas para que vieseis el incremento que hemos tenido, llegamos al 2019, donde os comentaba que teníamos 3.441, pero si os dais cuenta, cuando llegamos al 2022 llegamos a 6.609 y este año ha sido desbordante. 11.116 solicitudes. Es algo que tenemos que estudiar, saber, entender por qué hemos llegado a tanto. Seguramente es porque cada vez esta concienciación ha llegado a más. Hace falta mucha más formación en ciberseguridad. Hace falta que todos demos un paso adelante y nos dediquemos y tengamos en cuenta que la formación en ciberseguridad es importante. ¿Cómo están nuestros camarotes, nuestras actividades? Pues igual, si veis el incremento ha sido muy grande. Pasamos de los 12 que teníamos en el 2012 a las 37 que hemos tenido este año. Un éxito total. Entonces, queremos continuar con este avance en todo ello, pero ya sabéis que siempre hay algún pero, siempre nos supera las solicitudes a lo que podemos referirnos. El CCN nos da toda su cobertura, pero nos falta todavía bastante donde llegar. Entonces, ante esto, ¿qué dijimos? Bueno, pues vamos a intentar buscar una solución. Pues paseando por el crucero vimos que había allí pues, un comedor muy grande que no se utilizaba. Y dijimos, pues mira, esto lo podemos utilizar para dar cobertura a muchas de estas solicitudes. Y creamos un espacio que se llama A Tu Ritmo, que le tenemos dentro de nuestro campus virtual. ¿Cómo funciona este espacio? Pues en este espacio todo el mundo puede acceder, toda la ciudadanía puede acceder, puede ver todos los contenidos en el tiempo que desee, no hay tutores, sí hay algunos tests, algunos supuestos, y damos esa cobertura, intentamos dar esa cobertura en aquellas actividades que creemos que son más relevantes, como el Esquema Nacional de Seguridad. Ya lo dimos, empezamos con el antiguo esquema de seguridad y ahora con el nuevo hemos actualizado esos contenidos y los ponemos a disposición de toda la ciudadanía. Y también con la actividad de fundamentos de seguridad en sistemas Windows. ¿Qué es lo que hacemos con ello? Pues aparte de ponerlo a disposición de toda la ciudadanía, en un momento concreto, 2 veces al año, creímos oportuno que teníamos que darle un valor a todo esto que estábamos haciendo. Y decidimos hacer 2 periodos de certificación. En estos 2 periodos de certificación lo que hacemos es que toda aquella empleado público o empleada pública que quiera certificar 15 horas de conocimiento en estas 2 actividades, le ponemos un día donde tiene que hacer un supuesto práctico, darnos una solución a ese supuesto práctico, lo corregimos y si lo supera, pues obtiene ese certificado de 15 horas. Con ello, estamos dando salida a toda la gente que no ha podido acceder a los cursos que tenemos en colaboración con el CCN, pero sí, por otra parte, les damos estos conocimientos y les vamos abriendo ese camino hacia los cursos del CCN. Podemos ver aquí las estadísticas, como os decía, del éxito que ha tenido este espacio. En el año 2021 fueron 1.654 empleados y empleadas públicas que intentaron certificar sus conocimientos en el NS y en seguridad Windows. 2022, 1.287 y en el 2023 hemos llegado a 2.941. Estamos dando salida a todas esas personas que no tienen ese espacio donde recibir ese conocimiento. De todos ellos, pues como veis, han aprovechado y han obtenido el certificado en el 21, 474, en el 22, 440 y en el 23, 914, teniendo en cuenta que todavía falta 2 de estas actividades que faltan por corregir. El primer año, en el 21, sacamos 2 periodos de certificaciones con 2 con el NS y 2 con seguridad. En el 22 solo pudimos sacar 2 y en el 24 sacamos otras 4 con el éxito que estamos obteniendo. En el año 23, el INAP decidió realizar un cambio en toda su planificación y se creó la estrategia de aprendizaje del INAP, 23-24. Con ello, lo que queríamos desde el INAP es dar un cambio a la forma de plantear la formación. Queríamos aunar y a impulsar una visión única de toda la formación y se hicieron diferentes trabajos con diferentes agentes para ver qué ejes competenciales podíamos enmarcar toda nuestra formación y dar salida a todo el empleado y empleada pública de esta formación.
Entonces, los cursos de seguridad dijimos, ¿dónde los enmarcamos? Como existía de esos 5 ejes, existía el eje 2, que era de competencias digitales y para el teletrabajo, decidimos que ahí sea su mejor lugar. Dijésemos que la seguridad tiene que acompañar y rodear tanto a las competencias digitales como al teletrabajo. ¿Qué proyectos acometimos en el año 2023? Creo que ha sido el año que más hemos alcanzado un éxito mayor. Primero, concienciación y sensibilización expresa en el nuevo Esquema Nacional de Seguridad. Para ello, ¿qué hicimos? Pues se dieron 3 actividades STIC sobre el Esquema Nacional de Seguridad. Se creó una hoja de ruta de ciberseguridad, compuesta por 6 módulos de formación en línea, que proporcionará a los participantes los conocimientos necesarios para conseguir una concienciación adecuada para el correcto empleo de las tecnologías e impulsar en el mismo tiempo el conocimiento de las amenazas y vulnerabilidades asociadas a su uso. Esto ha tenido un éxito total. Lo que se ha hecho es en esos 6 módulos, que han durado 6 meses, incluir a todos aquellos que querían tener una visión completa de cómo podemos valorar las amenazas que nos están llegando y vamos a sacar una segunda edición este año que viene en la convocatoria que sacaremos en diciembre con todas las actividades del primer semestre de ciberseguridad con el CCN. Y nos adentramos en una formación para definir las medidas y configuraciones necesarias en entornos cloud, como es en Google, en Amazon y en Oracle, que también ha tenido un gran éxito. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? Pues primero estamos trabajando con la SGAD, vamos a comenzar a trabajar en un marco de competencias para la figura responsable de seguridad, el CISO, porque creemos que va a ser muy importante esa figura entre el gobierno de seguridad y todos los usuarios que hay por debajo, y tenemos que dar esa fortaleza con esas competencias, que va a ser una formación continua. Reforzar el conjunto de todas estas competencias con skills blandos y técnicos, porque es importante que ese rol que va a existir esté adecuado a ello. Y vamos a incorporar en nuestro espacio a tu ritmo, igual que incorporamos las 2 actividades que os comentábamos del ENS y de seguridad Windows, vamos a incluir igualmente unos cursos básicos en ciberseguridad para todos los usuarios, ya que con ello lo que queremos hacer es que el usuario no sea una solución y no sea parte del problema. Todos los usuarios tenemos que tener en cuenta cuáles son las amenazas y cómo podemos afrontarlas. ¿Y qué hitos tenemos para el futuro? Pues los hitos que tenemos es seguir trabajando todas las competencias necesarias en ciberseguridad. Es lo que nos va a dar seguridad a todos para afrontar estas amenazas. Seguir formando e incorporando a la mujer en las acciones formativas. En el año 2012 se certificaron un 26% del total de los participantes que fueron mujeres. En el año 23 hemos llegado al 32% y tenemos que seguir haciendo más fortaleza porque es un valor muy añadido a todo este mundo de la ciberseguridad. Concienciación y cultura de la ciberseguridad. Creemos muy importante que la cultura de ciberseguridad tiene que recaer en todos los empleados y empleadas públicas, aparte de toda la ciudadanía. Es importante que todos tengamos esa cultura y tengamos esa concienciación del peligro que nos azaña. Y luego liderazgo y concienciación. Fomentar un liderazgo comprometido con la ciberseguridad, que es importante que toda la gente que está en puestos de líderes sepan lo importante que es y que ya es una amenaza real. En el año 2012 era como que viene el lobo, pero resulta que ha llegado. Y tenemos que darnos cuenta que hay que afrontarlo con fortaleza y ser unos guerreros ante ello. Pues muchas gracias. Espero que todos vayáis a nuestros cursos de ciberseguridad en el Instituto Nacional de Administración Pública, donde seréis bienvenidos. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, no te me vayas, Enrique. Sí. Jaime, ven para acá. Ha sido muy importante escucharos, muy ilustrativo. Incluso he de decir en alto que me ha gustado ver por primera vez
un porcentaje referido al colectivo femenino de cómo se evoluciona. No ha sido muy grande, la verdad. Pero bueno, estar en el 32 no está mal. Igual luego en otro momento nos dices cuál es el arma para intentar persuadirlas de que en este sector tan, en fin, estresante vengan. Bueno, os quería hacer solo rápidamente dos preguntitas. Una, los datos que has puesto de INCIBE están fuera de lugar, en mi opinión, porque cuando hizo el estudio no sabía ni qué era la inteligencia artificial y ahora está montándola de verdad. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer a ti como experto es ¿qué estragos va a hacer la inteligencia artificial en la formación de gente que tiene poco nivel y que tiene que, supuestamente, desembarcar en este sector? ¿Qué auguras? Hombre, es complicada la pregunta, pero probablemente lo que va a hacer la inteligencia artificial es los roles que tienen unas capacidades técnicas más bajas, va a ser capaz de automatizarlos. Por lo tanto, es muy probable que todos los niveles 1, todas las cosas de automatización humana que tenemos hoy en día, las vaya a solapar. Pero es verdad que sigo pensando que la materia gris es algo súper importante en la parte de ciber y que hay muchos gaps que no va a poder cubrir. Pero es verdad que la parte introductoria la va a complicar. O sea, si ya es complicado adentrarse en este mundo, pues probablemente va a poner que va a causar paro en ese colectivo. No paro, va a causar... Salvo el reskilling que tú dices que hay que dar la vuelta. Claro, va a poner un escalón más de dificultad, pero bueno, para eso es prácticamente a lo que se dedica el NEAP y para eso es la iniciativa, para eliminar ese escalón y hacer más sencillo poder adentrarse pues, en un mundo que es además tremendamente divertido y que la inteligencia artificial por ahora no va a poder hacer cosas que hace la mente humana. Muy bien, Jaime. Enrique, enhorabuena por ese salto de demanda que me he quedado alucinado, pero te quería hacer dos preguntitas muy rápidas. Una, ¿vuestro modelo concuerda con el resto de modelos europeos y vais en la misma dirección? No, no. Puedo decir no. Igual que hemos hecho con el... Ven para acá, que hay más luz. Sí. Igual que nos ha ocurrido con las competencias digitales, que hemos creado un marco de competencias digitales, sí basado en algo europeo, es totalmente diferente a lo que establece Europa. Y en este marco de competencias para el responsable de seguridad, creo que marcaremos el mismo camino. Y una última pregunta. ¿Tú abogarías porque hubiera un cuerpo técnico de especialistas en ciberseguridad en la administración pública? Llevo abogando por ello tiempo, lo he planteado en muchas ocasiones y situaciones, pero creo que tengo que hablar más alto y más claro. ¿Con amenazas o no? Bueno, estamos en el mundo de la amenaza. Sí, tienes razón. Bueno, ha sido muy importante escucharos y que estéis enfocando el camino. Enhorabuena por todo y espero que el año que viene podamos decir que esto sigue todavía con mejores estadísticas y en formación, desde luego, subiendo el nivel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y un aplauso para ellos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.